Hola, mi nombre es Kiara Alexandra Maldonado Gámez y junto a mi compañera Carol Daniela Maya Pedraza vamos a realizar un análisis profundo sobre el régimen de obligaciones y especialmente cómo el ordenamiento jurídico protege el patrimonio para asegurar el cumplimiento de los créditos. Así es. Y para empezar debemos hablar del motor del cobro, la acción ejecutiva, regulada en el artículo 2536 del Código Civil colombiano. Pero para sentar las bases conceptuales, Kiara, ¿qué es exactamente lo que se busca con esta acción y por qué se dice que en ella no se discute el derecho? Es una excelente pregunta. La clave está en el concepto de mérito ejecutivo. A diferencia de un proceso declarativo, donde el juez debe decidir quién tiene la razón, aquí el derecho ya está reconocido de forma expresa, clara y exigible en un documento. El demandante no busca que el juez declare algo, sino que ordene al demandado cumplir con una obligación ya establecida, como pagar una deuda o entregar un bien. Entiendo. Es decir, que el título ejecutivo, que puede ser un contrato, un título de valor o una sentencia, ya es la prueba reina. Ahora hablemos de la mecánica procesal de esta acción ejecutiva. Sé que el proceso inicia con un acto administrativo de la autoridad competente donde se ordena el pago, pero ¿cómo se garantiza que el deudor sepa esto? Bueno, este documento debe ser notificado al deudor de manera personal, por correo o mediante aviso. Y aquí viene un punto crítico, porque una vez notificado el deudor tiene un plazo de 15 días para pagar o para presentar una oposición. Pero cuéntame tú, ¿cuáles son esas justificaciones o causales de oposición que menciona el Ministerio de Justicia? Bueno, no son cualquier excusa. El deudor debe oponerse si demuestra el pago efectivo de la deuda, la existencia de un acuerdo de pago, la falta de ejecutoria del título o su pérdida de vigencia por revocación o suspensión, que hay demandas del restablecimiento del derecho o revisión de impuestos en curso, que la deuda ya caducó o que la obligación no es clara ni cobrable, o incluso que el funcionario que firmó el documento no era competente. Bueno, ¿y qué pasa si el deudor simplemente ignora el cobro o no logra aprobar ninguna de esas defensas? Bueno, en este caso el procedimiento continúa para lograr el pago forzoso. Solo si la deuda se paga totalmente, la autoridad ordena la terminación y expide el certificado de paz y salvo. Todo esto se fundamenta en un concepto pilar del derecho civil, que es la prenda general de los acreedores. Según el artículo 2488, ¿cuál es el alcance de este derecho? Bueno, es la garantía máxima del acreedor. Este artículo establece que toda obligación da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces, o sea, inmuebles o muebles del deudor, ya sean presentes o futuros. La única excepción son los bienes inembargables que están designados en el artículo 1677 del Código Civil colombiano. Pero para ejecutar ese derecho debemos entender qué tipo de prestación se debe. Las fuentes clasifican las obligaciones en dar, hacer y no hacer. Empecemos con las de dar. ¿Qué obligaciones adicionales conlleva para el deudor? Bueno, no solo es entregar el bien. Si se trata de un cuerpo cierto, el deudor tiene la obligación técnica de conservarlo hasta la entrega. Si no lo hace y el acreedor está en mora de recibir, el deudor debe pagar perjuicios. Ejemplos clásicos serían la compraventa, la donación, la permuta o los aportes a sociedades. ¿Y qué pasa en las obligaciones de hacer si el deudor se constituye en mora? Bueno, el acreedor tiene como un abanico de 3 opciones a su elección. La primera sería premiar al deudor para que ejecute el derecho. La segunda sería pedir la autorización de un tercero que lo ejecute a expensas del deudor. Y la tercera o última sería solicitar la indemnización de perjuicios por la infracción del contrato. Unos ejemplos clásicos de esto serían el comodato, el arrendamiento, el usufructo o la hipoteca. Bueno, y por último están las obligaciones de no hacer. ¿Cómo se resuelven conceptualmente? Bueno, generalmente se resuelven por indemnizaciones de perjuicios. Sin embargo, si el deudor contraviene lo prohibido y es posible y necesario destituir lo que hizo, el juez puede obligarlo a ello, autorizar al acreedor para hacerlo a costa del deudor. Pasemos ahora a una parte fundamental, que es hablar de los medios conservativos. Daniela, ¿cuál es la diferencia conceptual entre estos y la acción ejecutiva de la que habíamos hablado en un inicio? Bueno, es una diferencia objetiva. Mientras que la acción ejecutiva busca el cobro directo, los medios conservativos buscan preservar el patrimonio del deudor en su status quo. Son mecanismos de protección para evitar que el patrimonio desaparezca, se deteriore o disminuya antes de que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito. En pocas palabras, impiden como esta insolvencia estratégica.
Un medio conservativo muy detallado en el Código General del Proceso, en el artículo 501, es la diligencia de inventarios y avalúos. Cuéntame, ¿quiénes pueden concurrir en esta audiencia y cómo se elabora ese inventario? Bueno, pueden concurrir los herederos, quienes tienen la facultad de aceptar con beneficio de inventario según el artículo 1309 del Código Civil colombiano. Legatarios o cónyuges o compañeros permanentes. El inventario se hace por escrito y de común acuerdo. Si hay consenso, el juez lo aprueba. ¿Y qué se debe incluir específicamente en el activo y en el pasivo de la asociación? Bueno, en el activo van todos los bienes denunciados por los interesados y en el pasivo se incluyen las deudas que tengan mérito ejecutivo, que no sean objetadas o aquellas que aunque no tengan este mérito, todos los herederos y el cónyuge acepten expresamente. ¿Y qué pasa con las personas que no asisten a la audiencia? Bueno, conceptual y legalmente se entiende que aceptan las deudas que los demás hayan admitido. Si un acreedor asiste y su crédito es objetado, el juez debe resolver la controversia. Si la objeción prospera, el acreedor deberá ir a un proceso separado. Hay un detalle muy importante sobre la sociedad conyugal en estos inventarios. ¿Qué activos especiales se debe mencionar ahí? Bueno, se deben incluir las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los cónyuges, siempre que se denuncien o acepten, y los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en las capitulaciones. No se incluyen los bienes propios del cónyuge sobreviviente según sus títulos. ¿Y cómo resuelve el juez si hay pelea sobre la inclusión o exclusión de bienes? Bueno, el juez suspende la audiencia para practicar pruebas documentales, testimonios o peritajes. Si al reanudar la audiencia no hay avalúos claros, el juez promedia los valores estimados por los interesados con el límite de que no excedan el doble del avalúo catastral. Bien, Kiara. Ahora hablemos de las medidas cautelares por excelencia. Embargo y secuestro. ¿Cómo definirías conceptualmente cada una de ellas? Cuando hablamos de embargo, es la medida judicial que saca el bien del comercio, limitando y restringiendo el dominio del propietario. En bienes sujetos a registro se inscribe en el certificado de libertad para vertir a terceros. Por otro lado, el secuestro es el depósito y guarda del bien en manos de un tercero hasta que se decida quién tiene el derecho o se satisfaga la deuda. ¿Y cuál es la finalidad de estas medidas cautelares? La finalidad es garantizar el cumplimiento. Si el deudor no paga, los bienes secuestrados y embargados se rematan para pagar al acreedor con el producto de la venta. Además, evitan que el deudor defraude al acreedor simulando alguna venta. Pero la ley establece límites claros bajo el principio de dignidad. El artículo 1677 del Código Civil colombiano, mencionado anteriormente, trae una lista inicial de bienes inembargables. Mencionémoslos. Bueno, los bienes inembargables son el salario mínimo convencional, el lecho del deudor y el de su familia, la ropa, los libros de la profesión del deudor, los instrumentos utilizados para la enseñanza de algún arte o ciencia, los uniformes o equipos de militares, los utensilios necesarios para el trabajo del deudor, los alimentos y combustibles para el consumo durante un mes, la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente y los derechos cuyo ejercicio es personal, como el de uso y habitación. Sin embargo, el artículo 594 del Código General del Proceso es mucho más detallado y actual. ¿Qué otros bienes y derechos protege esta norma? Esta lista es técnica y extensa, pero incluye recursos del presupuesto nacional, regalías y seguridad social, depósitos de ahorro hasta el monto legal, salvo por deudas y alimentos, bienes de uso público o destinados a servicios públicos, aunque aquí se puede embargar hasta 1/3 de los ingresos brutos. Y por último, los recursos municipales de transferencias nacionales y anticipos para obras públicas, salvo deudas con los trabajadores de la obra. También menciona elementos del hogar, ¿verdad? Sí, y esto es vital. Son inembargables el televisor, el radio, el computador, la nevera, utensilios de cocina y muebles necesarios para la subsistencia de la familia. Pero hay una excepción si el proceso es por el cobro del crédito otorgado para comprar ese mismo bien. Ahí sí es embargable. Tampoco se protegen los bienes suntuarios de alto valor. Por último, yo creo que no podemos olvidar que tampoco se embargan inmuebles con patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, ¿no? Sí. Para que esa información sea completa y podamos entender mejor toda esta información, creo que es necesario que hablemos de dos sentencias. Iniciemos con la sentencia T-206 del 2017. ¿Qué ocurrió con las mujeres de la Asociación Renacer? Bueno, que eran 3 mujeres desplazadas a quienes les embargaron sus herramientas de trabajo.
como jaulones de codornices, picadoras de pasto y galpones. La Corte realizó si estos bienes eran embargables según el artículo 594 del Código General del Proceso Colombiano. ¿Y qué concluyó la Corte sobre la relación entre el bien y la persona? Estableció el criterio de necesidad. El juez debe evaluar si el bien es indispensable para la subsistencia del trabajo individual. En este caso, aunque los bienes eran formalmente una asociación, eran el único medio del sustento diario y el mínimo vital de estas familias vulnerables. Bueno, me parece muy interesante el concepto de primacía de la realidad sobre la forma jurídica que menciona la sentencia. ¿A qué se refiere? A que el juez no puede ser mecánico. Si en la práctica el bien es la herramienta de trabajo de una persona vulnerable, la protección de inembargabilidad opera aunque el dueño formal sea una persona jurídica. Ignorar esto constituye un defecto sustantivo para la aplicación de la norma. Bueno, y ahora hablemos de los salarios con la sentencia C-710 de 1996. ¿Cuál es la regla de oro sobre el salario mínimo? El salario mínimo legal o convencional es totalmente inembargable. Es la porción sagrada que permite al trabajador y a su familia cubrir sus necesidades materiales y morales. ¿Y qué pasa con lo que excede el salario mínimo? Bueno, solo se puede embargar una quinta parte de este excedente. Las prestaciones sociales también son inembargables por regla general sin importar su monto. Pero creo haber visto que existen dos excepciones donde se puede embargar hasta el 50% de las prestaciones. ¿Cuál es? La primera sería los créditos a favor de cooperativas legalmente autorizadas y la segunda, obligaciones por pensiones alimenticias. ¿Y qué dice la Corte sobre los descuentos que hace el empleador? El empleador o el patrón, hablamos de grupo patronal después, no puede descontar nada unilateralmente. Se requiere autorización judicial, autorización escrita del trabajador que no afecte el mínimo o una ley expresa. Además, por el principio de primacía de la realidad, todo lo que sea contraprestación directa del servicio es salario, sin importar cómo lo llamen en el contrato. Bueno, ahora hablemos de los derechos auxiliares del acreedor. Empecemos por la guarda y aposición de sellos, regulados en el artículo 1279 del Código Civil y 476 del Código General del Proceso. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que hará el propósito es evitar el deterioro del patrimonio del doctor fallecido. Cualquier interesado tiene hasta 30 días tras la defunción para pedir que los muebles y papeles se aseguren bajo llave y sello hasta que se haga el inventario solemne. ¿Cómo es el procedimiento que debe seguir el juez? Bueno, hablando del procedimiento tenemos que mirar el artículo 477 del Código General del Proceso, que nos menciona que para la práctica de la guarda y aposición de sellos, el juez procederá de la siguiente manera. Primero, hará una lista de los muebles domésticos y de uso cotidiano. Segundo, hará una relación de los libros de cuenta y de los documentos que encuentre, que deberá colocar en una cubierta que cerrará y sellará. Tercero, cerrará bajo llave que conservará en su poder las puertas de las habitaciones o locales que destine para la guarda de los bienes muebles y pondrá en ellas el sello del juzgado. Cuarto, ordenará depositar las joyas u objetos preciosos en un establecimiento especializado. Quinto, consignará en la cuenta de depósitos judiciales el dinero que encuentre. Sexto, dispondrá que por la policía se custodien los bienes muebles dejados bajo guarda y sello si lo considera conveniente. Séptimo, extenderá acta de diligencia que se firmará por quienes hubieran intervenido en ella. Y octavo y último, si al practicarse la diligencia se presenta oposición para resolver sobre su admisión, se aplicará lo preceptuado en los numerales 1 y 2 del artículo 596 y si se admite se dejarán los bienes en poder del opositor como secuestro de ellos. ¿Y si en 10 días no se inicia la sucesión? Bueno, ya si en 10 días no se inicia la sucesión, debemos hablar del artículo 478 del Código General del Proceso, que nos dice que el juez levanta las medidas a menos que se haya pedido el secuestro de bienes pasados estos 10 días. Ahora hablemos de las acciones reconstitutivas o revocatorias. ¿Cuál es su objetivo conceptual? El objetivo conceptual es reintegrar bienes que salieron del patrimonio en perjuicio de los acreedores, mitigando la insuficiencia patrimonial. Empecemos con la simulación, regulada según el artículo 1766 del Código Civil colombiano. ¿Cómo definimos esta figura? Bueno, es cuando hay un acuerdo aparente para engañar a terceros. La legitimación para demandar viene del perjuicio cierto y actual que este acuerdo cause al acreedor. Podemos distinguir dos tipos. ¿Qué es la simulación absoluta? Bueno, la simulación absoluta es cuando tras el velo de la fachada solo hay la nada. No hubo intención de celebrar ningún negocio real y es una total ausencia de voluntad, como una escritura de venta donde nadie quiere vender ni nadie quiere comprar y mucho menos hubo precio. ¿Y la simulación relativa?
Aquí sí vemos un negocio real, pero se oculta tras un aparente, disfrazando su naturaleza o condiciones. Un ejemplo podría ser cuando se aparenta una compraventa para ocultar una donación. Y para que una demanda prospere, ¿hay requisitos temporales? ¿Cuáles son? Bueno, debe proponerla un acreedor anterior al acto. No debe haber operado la caducidad, que generalmente son 6 meses tras la calificación de créditos. Debe probarse el daño a la prenda general pues, de los acreedores y el acto debe haber ocurrido en un periodo de sospecha entre 6 y 24 meses antes de un proceso concursal. Bueno, y hablemos ahora del fraude pauliano. ¿En qué se diferencia conceptualmente de la simulación? Bueno, vemos que la simulación busca declarar que un negocio nunca existió, mientras que la opción pauliana busca revocar un negocio real y efectivo que perjudica al acreedor. Bueno, creo que se menciona que los acreedores tienen derecho a rescindir contratos onerosos, hipoteca o prendas hechas en perjuicio de ellos. ¿Qué es el concilio fraudulento? Es el requisito de mala fe. Tanto el deudor como el adquiriente deben conocer el mal estado de los negocios, después del primero. No requieren dolo penal, basta con ese conocimiento del perjuicio al acreedor. Y si damos un ejemplo como la sentencia AC 2077 del 2022, que es un caso de estudio perfecto sobre esto. Cuéntanos sobre los hechos del señor Valencia y Scotiabank. El señor Valencia, gerente de G-Belt, le debía al banco estando en mora, le debía al banco y estando en mora le vendió su finca en Anapoima a su propia empresa, G-Belt. 2 meses después, G-Belt entró en reorganización empresarial. Y bueno, ¿y cuál fue el efecto de esa maniobra que la Corte llamó insolvencia estratégica? Lo que pasa es que el deudor pasó de tener dificultades a ser plenamente insolvente, obligando al banco a pelear contra acreedores laborales y fiscales con mejor derecho. La Corte confirmó la rescisión de la venta porque se probó el perjuicio y el conocimiento del mal estado de los negocios. Recordemos que esta acción expira en un año. Para finalizar este análisis, hablemos de la subrogación, regulado en el artículo 1668 del Código Civil. ¿Qué es conceptualmente? Bueno, Kiara, conceptualmente hablando es cuando el nuevo acreedor toma el lugar del antiguo por ministerio de la ley, traspasando todos los derechos, acciones, privilegios e hipotecas. Bueno, este artículo enumera casos específicos de subrogación legal. ¿Cuáles destacarías? Bueno, con base en ese artículo, pues yo creo que vamos a hablar de los 6. Primero tenemos del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. Segundo, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. De tercero tenemos del que pague una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Cuarto, del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Quinto, del que paga una deuda ajena consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Y sexto, tenemos del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo y constando además en escritura pública del pago, haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero. Aparte de eso, también podemos hablar del tercero poseedor reconvenido según el artículo 2453 del Código Civil, que nos dice que incluso este tercero que paga la hipoteca para no ser desposeído de la finca se subroga en los derechos del acreedor. El efecto principal es que el subrogante tiene derecho a que le reembolsen el crédito con todas las garantías y accesorios originales. Yo creo que ya con esto cerramos este recorrido exhaustivo por la protección patrimonial en el derecho de obligaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis técnico y detallado.